Buenas noches a todo el televidente que hoy nos sintoniza. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Hoy tenemos un invitado muy especial. Bueno, todos los invitados son especiales, pero tenemos un tema que está muy fuerte en el país, en todo el mundo, que es la violencia de género. Tenemos el psicólogo Allen Collins, que está con nosotros para hablar un poco de ese tema. Bienvenido. Muchísimas gracias, Ibelice, de verdad, por esta oportunidad. Gracias, público televidente, pues, verdad, recibirme. Para mí es un honor y un gustazo estar aquí, de verdad, con ustedes. Muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. Allen, primero vamos a hablar un poquito de ti. Vamos a hablar de ese Allen psicólogo que te ha especializado en el tema de violencia de género. Primeramente me inquieta a mí personalmente, de verdad que sí. ¿Cómo te ha ido especializando? ¿Cómo ese tema te ha marcado tanto para tú desarrollar charlas y trabajar directamente con las mujeres maltratadas? Bueno, primero hice mi licenciatura en la Pucamaima, en Psicología General. Luego hice una maestría en el área de la criminología. Fui la primera promoción del país que surgió. Y pues decidí hacer una especialización más y enfocarme en víctimas de violencia de género. Pues entiendo que son procesos y hay situaciones que se dan dentro del país que no está, como que es algo que no está siendo bien abordado. No he visto profesionales que estén tratando eso desde lleno. Entiendo que hay muchos tabú en cuanto a eso. Las mujeres en realidad son muy estigmatizadas para expresar un ejemplo que he sido víctima de maltrato, y más en las sociedades a lo mejor con la clase social un poco más alta. Se ve más en las clases sociales, digamos, que baja, que sí es algo que expresan, pero cuando pasa un ejemplo en los procesos en la sociedad alta, ya es porque la persona ya ha fallecido, o ya pasó el hecho de que sale a relucir, pues, a la palestra pública. Y eso es algo que me llamó mucho la atención. Entiendo que es importante tratar esos tipos de víctimas, pues es muy callada, muy estigmatizada, y también que ellos puedan entender que tienen un profesional que le dé un acompañamiento psicológico ante sus procesos, y no solo eso, que le ayude a salir de ese proceso emocional que está viviendo y que está pasando en ese momento. Excelente. ¿Fuiste a España también? No, esa la hice, sí, fui a España. ADR España se llama, pues, la formación académica donde la hice, esa certificación. Y ahí, pues... ¿Cuál fue el tema más que abordaste allá? Fue más un proceso de víctima de afrontamiento de violencia de género, el cual pude, pues, aprender muchísimo ante esas, ¿verdad?, vertientes de qué es violencia de género, qué es violencia intrafamiliar, cómo se dan las distintas ramificaciones de la violencia en cuanto a eso, que a veces tendemos a confundir, porque violencia de género abarca tanto femenino y masculino. Sí, claro. Entonces ya violencia contra la mujer pues abarca directamente lo que viene siendo, pues, la mujer, ¿verdad? Y pues pude aprender cómo ayudar a las víctimas de violencia a identificar primero, antes del proceso de la violencia en sí, lo que nosotros le llamamos microviolencias. Cuando aprendemos a detectar lo que viene siendo la microviolencia que se dan dentro del noviazgo o dentro de una relación que uno está teniendo con una persona, y ahí que se van agravando poco a poco hasta que lo que viene siendo la violencia de género o violencia, bueno, contra la mujer en otro slash. Así es. Sí, es un tema súper interesante porque ahora mismo dentro de la pandemia también han ocurrido muchos feminicidios que va en un proceso de, como sabemos, que el agresor con los maltratos, las amenazas, luego, como dice, ejecuta el pensamiento que tiene de eliminar a esa persona. Hablamos un poquito de ese trayecto, de esa patología que tiene el agresor, que va llevándolo poco a poco a cometer el hecho. Sí, bueno, es muy importante primero resaltar cómo funcionan las emociones. Bien, las emociones las podemos detectar como emociones positivas y negativas, ¿verdad? Emociones positivas, alegría, gozo, etcétera. Emociones negativas, tristeza, rencor, miedo, ira, etcétera, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo funcionan las emociones? Imaginemos que tenemos un brazo, ¿verdad? Un puño. Entonces, de ese puño salen 3 dedos. La emoción es lo que se da acá, ¿verdad? Dentro de la emoción se ramifica lo que viene siendo un proceso fisiológico. Dentro del proceso fisiológico se da lo que viene siendo la parte cognitiva, que es la razón, los pensamientos. Y después un accionar que viene siendo la parte motora. Digamos que yo tengo un sentido de pertenencia con usted. Usted es mi pareja, pero yo la quiero solamente para mí. Ahí se da que esa pareja se quiere ir, ¿verdad? Empieza lo que viene siendo la emoción de la ira. Yo tengo rencor, ya yo tengo ira. Respuesta fisiológica. Procesos cardíacos, vamos a poner que me pongo nervioso, sudoraciones, aceleración del ritmo cardíaco, hiperventilación. Respuesta fisiológica por dentro. Respuesta cognitiva. Yo no puedo permitir que esa persona se vaya de mi lado, ¿verdad? Empieza entonces la respuesta cognitiva. Esos pensamientos irracionales, esos sesgos cognitivos que están dentro de nuestra cabeza, de que esa persona me pertenece a mí. Y por último, la parte motora, que viene siendo el accionar. Acciono contra esa persona que yo no quiero que se vaya de mi lado, ni que se vaya de mi entorno. Y por eso, si analizamos esa pequeña, entre comillas, emoción, cómo se ramifica en 3 cosas que pasan automático. Y digamos que esa es la manera de accionar de la persona que agrede, que hace y comete pues una situación así. También tenemos que ver cómo la ansiedad y las emociones negativas abordan también a esa persona y no le permite pues digamos que tener una claridad mental de qué es lo que va a hacer y cómo va a accionar. Se codifica a la persona de una manera fuerte, sí. Y a llevar a cabo la ejecución de eliminar a esa persona. Y algo muy importante, Allen, que estamos ahora mismo debatiendo en estos momentos, es el uso del ácido del diablo. Sí. ¿Por qué el verdugo quiere, es decir, no quiere eliminar, no le quiere dar muerte, simplemente quiere destruirla físicamente para que esa persona más nadie la mire con interés? Explícame eso, porque todo el mundo quiere saber, me han preguntado mucho. Y Belice, pero ¿cómo es que esa persona quiere destruir? Bueno, primero hay una conducta destructiva. Yo quiero hacer daño. Eso es el primer sesgo cognitivo que viene a la cabeza. Quiero hacer daño, quiero dañar. Vamos a buscar una alternativa de cómo dañarlo. ¿Por qué? Porque si ella no me pertenece a mí, no le puede pertenecer a más nadie. Y esta es lamentablemente la sociedad que nos... Digamos que el patriarcado y lo que le enseña la sociedad a los hombres es que tú eres mía y de nadie más, ¿verdad? O sea, hay un asunto también social que hay que, bueno, digamos que desarrollar un poquito mejor después. Pero, al yo tener ese sentido de pertenencia, tú eres mío, tú me perteneces, no hay más nadie que te pueda tocar, que te pueda ver. Y si tú no estás conmigo, ¿verdad? O hay muerte, o yo te voy a dañar físicamente para que todo el mundo mire lo fea que tú eres. O lo horrible que te pusiste. Hay un proceso de planificación maquiavélica dentro de su cabeza, dentro de sus procesos. Viene el accionar, ácido del diablo le tira, no le importa si le hace daño o no, porque yo solamente quiero satisfacer mi propio ego. ¿Verdad? Yo estoy en mi satisfacción de mi ego, de mi yo, porque solamente yo puedo estar solamente contigo. Entonces, Allen, una pregunta. La persona no quiere, es decir, es más fuerte destruirla físicamente que eliminarla y causarle la muerte. Es decir, para esa persona, en su mente maquiavélica, es más fuerte, más satisfactorio para él causarle ese daño físico que eliminarla, como otros que la matan. Claro, porque tenemos en realidad lo que queremos satisfacer nuestro ego. Cuando uno está en un proceso en realidad pensando de qué queremos hacer con esa persona, cómo la vamos a dañar. Uno está en realidad pensando solamente en el yo, la satisfacción de mi ego propio. Y ahí pues es que viene ese proceso. Ahora, cuando ya tenemos una conducta de... Eso está asociado, esa parte de hacer daño y de la parte de, digamos que eliminar una vida, está asociado con el control de los impulsos. Si tú no tienes un buen control de los impulsos, pues
cuando tú tienes mucha tensión dentro de tu proceso, o sea, tú tienes un proceso, estás bajo un proceso de estrés, perdón, pues ahí viene lo que viene siendo el control de los impulsos, y al tú no tener la persona no tener un buen control de los impulsos, pues acciona de manera errónea. Entonces ahí entran los pensamientos irracionales, en donde tú solo eres mí, de nadie más, pero no es así. ¿Y cómo puede una mujer detectar a tiempo un agresor que puede mañana eliminarla o echarle ácido del diablo en su rostro? Lo primero, identificar lo que viene siendo las microviolencias. Las microviolencias están, un ejemplo de microviolencia, dentro del noviazgo, dentro de una relación, te llama loca, aunque usted no lo crea, señores, por favor, chicas, esto mírenlo como un famoso, como le dicen en inglés, red flags, alertas rojas, en donde el chico le llama loca, te menosprecia, te hace sentir fea. Primero porque el agresor lo que quiere es bajarte tu autoestima y tener tu autoestima por el suelo, lo cual eso llega a un punto de que una mujer pierde su identidad. Señores, también a los hombres también les pasa, pero digamos que las mujeres son la mayoría. Pero empieza con un proceso de humillarte, pero ¿y por qué tú te vas a vestir con esos tacos? Tú no puedes estar más alta que yo, ¿verdad? Aunque eso sean cosas insignificantes, pero en realidad hay un asunto de ego detrás del hombre de que la mujer no puede ser más que yo. Y como se disfraza de una manera sutil y de una manera que es imperceptible a lo mejor para la mujer, de que a lo mejor también hay un celo sano, porque él quiere, porque él me ama. Mujeres, no. Presten atención a esos procesos, presten atención a esos microviolencias que se dan dentro del noviazgo, como humillación leve, tratarte como niña de una manera, porque tú eres mi bebé. No, te está menospreciando, te está hundiendo de una manera sutil, hasta que tú llegas a un punto de que tú te vas, pues, digamos, a creer desde que tú eres una niña y estás creando un proceso de dependencia emocional hacia esa persona, ¿verdad? Así que punto 1, y es el más importante, detección de la microviolencia. Una vez que tú empiezas a detectar la microviolencia y esas alertas rojas, pues ahí usted va partiendo y va viendo las cosas cómo se van desarrollando. Y sobre todo, hay que poner sus límites. Hay que poner los límites. Los límites nos ayudan a parar a donde ya, mira, de ahí no puedes pasar. Es importante de que estas cosas se mejoren. En dado caso de que es una relación que entre comillas usted puede ver sana, no es que verdad uno no va a sacar siempre de inclinarse por una balanza, porque hay que buscar el equilibrio, pero poner los stops, no puedes pasar de ahí, estas son las cosas que me gustan, esto no es lo que me gusta, y tener pues sus cosas claras dentro de una relación. Entonces tú consideras que se debe de poner las reglas, es decir, puntos sobre la I, pero en verdad el agresor, como tenemos entendido, viene con unos patrones desde muy niño, es decir, egoísta, egocéntrico, sí. Una persona con muchos complejos de inferioridad, sí. Por lo cual trata a la mujer que tiene, no importa que sea María, Marta, no importa, no es la mujer el problema, es el hombre. Sí. Entonces a toda la va a llevar a un nivel de minimizarla a tal grado que la mujer sea como un robot. Ponte aquí, a esto, no haga esto. Porque hay procesos... Entonces esta relación hay que terminar con ella. Sí, sí, es importante. ¿Tú lo recomiendas? Bueno, primero un ejemplo se da lo que viene siendo el aspecto del patriarcado dentro del hogar, en donde el hombre le enseña a ser fuerte, al que no tiene que llorar, el sustento imprescindible de la casa, en donde si tú a lo mejor no ganas más que la mujer, ya hay un proceso ya de desigualdad, ¿verdad que sí? Y ya el hombre, entre comillas, se viene minimizando, porque la sociedad le enseña de que el hombre macho masculino no puede llorar, ¿verdad? Pero señores, el hombre sí llora, el hombre tiene emociones y el hombre se puede expresar. Pero ¿qué pasa también? Que lamentablemente las generaciones anteriores, digamos nuestros padres o nuestros abuelos, ya vienen dándole a entender de que las mujeres también tienen que aguantar. Pero mi hija, pero él es hombre bueno, él es buen proveedor. Tú sabes aguantarle sus infidelidades, porque ¿qué hombre no hace eso? Muchas veces hemos escuchado eso, vamos a poner incluyendo mis abuelos, ¿qué hombre no es infiel? ¿Verdad? Y he escuchado muchas personas, pero ya eso, gracias a Dios que está cambiando un poco. Pero hay una generación, que aparte de nuestra generación, la que está a lo mejor algunos enchapados a la antigua,
o tienen ese método de crianza, ya viene siendo un proceso de conducta aprendida, en donde se va pasando de generación en generación hasta que una generación decide cortar, o digamos que hay un proceso de despertar emocional que sale a resurgir. Y no solo eso, también la violencia no solamente se da en aspecto físico, psicológico y a lo mejor sexual. Hay más tipos de violencia, hay violencia social, hay violencia ambiental. En cuanto a la violencia social, eso viene siendo, a lo mejor estamos dentro de un círculo social, de amistad, familiar, y ese victimario, yo empiezo a humillarlo a usted delante de las personas. Y ahí se da un proceso de violencia social. Y la violencia ambiental, digamos que yo llego a la casa, llego borracho, a lo mejor yo no le agredo a usted, y a lo mejor no le diga nada, pero yo empiezo a lo mejor a romper cosas dentro de la casa, a hacer cosas que contaminen el ambiente, como a lo mejor material pornográfico o cosas explícitas, y eso viene siendo una violencia ambiental, en donde el ambiente se contamina. Hay un proceso de sumisión delante de usted. Ay, solamente le da cuando está borracho. Déjame dejarlo tranquilo. Y usted se vuelve sumisa y se condiciona ante ese proceso o ese estímulo externo. Digamos que esto viene siendo, la violencia pasa de una manera sutil, y voy a profundizar un poquito más con el término de sensibilización sistemática, que viene siendo exposición a un estímulo constante, en donde ese estímulo constante va a llegar a un punto que no te cause nada. Como por ejemplo, el perfume, uno se lo coloca, llega un punto de que el perfume ya uno no lo huele más, pero el otro sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a lo mejor el otro le está diciendo, Ibelice, pero ese hombre como que no está bien, te está maltratando, tú no te estás dando cuenta. Ay, pero él es así, yo tengo años ya, yo lo sé tratar, yo lo entiendo en mi amor, nosotros nos entendemos, él es loco, pero yo lo entiendo. Pero tú estás pasando por un proceso de violencia y tú no quieres despertar hasta que pase a lo mejor el golpe duro. A lo mejor nunca te ha levantado la mano, pero sí había procesos anteriores de violencia. Y cuando te ponen la mano, a lo mejor tú quieres despertar, pero ya va a ser muy tarde. Y cuando te das cuenta, tú dices, pero ven acá, yo he estado en un hoyo todo este tiempo. Y ahí pasa. Te dañó la vida. Sí. Y algo muy importante, Allen, el hombre que puede reconocer el hombre que tiene esos patrones de agresor, de una persona capaz de golpear a una mujer en un momento dado. ¿Cómo podría, si te das cuenta, tú ya en tu conocimiento, en tu experiencia, en tus consultas, hay hombres que acuden para ser tratados, decir, mira, yo quiero salir de esta situación, yo por todo peleo, agredo a mi mujer, a mi pareja? ¿O el hombre no está ahora mismo buscando esa ayuda? No, bueno, sí, te puedo decir que hay sus procesos, sí me han llegado personas que dicen, mira, me ha dado un proceso de nublo porque que no puedo controlar mi ira. Nunca he golpeado a lo mejor a mi novia, pero me ha pasado este proceso en donde yo me he dado cuenta de que me nublo y me enojo de una manera tal que no me puedo controlar. Entonces sí hay procesos, hay evaluaciones que te ayudan a determinar los niveles de ira que la persona tiene en sus distintas ramificaciones de la ira, porque está la ira estado, ira rasgo. Digamos que pude participar en un proceso, en una investigación con la Pucamaima para estandarizar esa prueba psicométrica que mide la ira. Y eso está asociado, ese control de la ira, con el control de los impulsos nuevamente, porque es un proceso, digamos, de ansiedad tan grande y tan fuerte, de impotencia que tú tienes en ese momento, no lo sabes identificar y explotas. Y tienes un accionar que no es el correcto. Pero pocas personas han ido a consulta, digamos, tengo este proceso, me está pasando esto, no puedo controlar mi ira. Es más visto en las chicas. Sí. Son más porque que la sociedad todavía, yo entiendo que la psicología debe de, no es para locos. No, o sea, sí puede. Porque mira qué pasa, si el hombre tiene la mujer, dice no quiero perderla, tampoco quiero desgraciarme la vida, diciéndolo así. Ajá. Déjame tratar este caso
con un psicólogo, con un terapeuta que me ayude, un profesional. Entonces, me imagino que en las terapias esa persona va adaptándose, moderando y sabiendo las técnicas que debe de usar en un momento de desesperación, de ira. De cúmulo de ansiedad. Pero el hombre como que a veces no quiere admitir que es una persona iracunda, diciéndolo así. Porque ante la sociedad nosotros no podemos mostrar emociones. Somos débiles. Si mostramos emociones, si mostramos que estamos estresados, somos débiles. No somos, digamos, un hombre macho masculino con pecho peludo que puede expresar lo que siente. Entonces, Ale, viendo ya que cada vez más hay mujeres maltratadas, sabemos eso, a cada rato muchos feminicidios, a veces nos sentimos impotentes, porque vemos que ya ahora mismo acabamos de analizar, diciéndolo tú, siendo psicólogo, que el hombre no admite que está cometiendo el hecho, que está en esa situación, porque no quiere mostrar debilidad. Pero ¿qué pasa? Vamos a seguir incrementando el asunto, es decir, ¿qué tú recomiendas, ya casi terminando el tema, qué tú recomiendas que debemos hacer como sociedad para poder combatir un poco, que haya menos mujeres maltratadas bajo este yugo tan fuerte? Porque bueno, sí, adentramos primero para algo, entiendo de que el sistema se debe reestructurar todo. Para mí el sistema es lo que menos ayuda ante estos procesos, un ejemplo, o identificar, vamos a poner para el trato de la víctima de violencia, vamos a poner reestructurar el sistema. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted está pasando por un proceso de violencia, pero usted va a la fiscalía a tener una denuncia y el proceso que se hace allá, a lo mejor de recibir a la víctima, no es el más adecuado. ¿Por qué? Porque lo primero que están haciendo, quien recibe a la víctima no es un psicólogo, no es un terapeuta, no es una persona profesional de la salud que va a ser empático, que va a entender el proceso que está pasando. Y primero entonces hay que contarle el proceso a la persona que está ahí, Juan de los Palotes, sin tener ninguna preparación y sin tener ningún proceso de afrontamiento. Ven, vamos, ¿qué tú tienes? O sea, ¿qué te me está pasando? Ponerlo en un cuarto cerrado para que esa persona no se sienta expuesta, porque los problemas personales, por eso prefieren tener las puertas cerradas y las puertas calladas, o sea, donde nadie lo sepa, ¿verdad? Entonces, recibir a esa persona en donde a lo mejor sea un proceso no anónimo para la denuncia, pero una vez que ya se tienen los procesos debidamente hechos, pues ahí sí se vuelve ya un ejemplo de los procesos que tienen que hacer legal, de someterlo, de hacer las cosas que tienen que hacer. Una simple orden de alejamiento no va a evitar que una persona pues agreda, pues digamos que es un papel, aunque yo entiendo que las autoridades también, vamos a ponerlo de parte de las autoridades que no pueden, digamos que controlar todo un sistema y toda una población, pero hay que tomar medidas un poco más fuertes, empezando un ejemplo por el sistema de reestructurar, un ejemplo a lo mejor esa parte del Ministerio Público para recibir víctimas de violencia. Tú dices que el sistema judicial en el término de violencia de género debe ser modificado. Así es. Es decir, con carácter de urgencia. Claro que sí. Claro debe ser modificado, sí, estamos en eso. Eso debe de pasar ya pronto, que inclusive las medidas de coerción, de poner la persona bajo, cuando ponen la denuncia, irlo a buscar, que muchas veces, como tú dices, quizás no se le pone la atención necesaria, y luego que ya apresan a esa persona, como dicen por ahí, meterle cárcel, déjalo preso, ahí hasta que no salga a la calle, porque cuando sale a la calle, entonces va a buscar la víctima. O un proceso debido de reinserción social, en donde si en realidad usted está pasando por un proceso y usted está yendo a una cárcel, se supone que usted debe salir a la sociedad, digamos que limpio y con un proceso ya de entender, ok, yo pasé por un proceso en una cárcel, ya yo me puedo reinsertar a la sociedad. Se supone que para eso son los centros de confinamiento o las cárceles, para que la persona pase su proceso ahí, sus años, pero para que cuando salga ya hay un proceso de reinserción, digamos, en ese proceso, pero lamentablemente. Pero vamos a esperar en Dios que sí, que se modifique un poco ese sistema, ese proceso de cómo prevenir tanta violencia en este país, en todo el mundo, de verdad que sí. Allen, el tiempo, ¿tú sabes?
se nos agotó, pero de verdad que... Gracias por haber estado aquí con nosotros. Para mí de verdad fue un placer, un gustazo, de verdad, público televidente. Estamos a la orden en Centro de Bienestar Emocional. Aquí en Los Jardines. Aquí en Los Jardines, doctor Solo Emilio García. Me gustaría también una pequeña publicidad porque entiendo que es importante. Hasta ahora mismo estamos en un proceso de investigación en la universidad, en donde yo soy uno de los terapeutas a cargo de algunos, que se llama CICAP. CICAP viene siendo psicología en centro de atención primaria. Entendemos lo siguiente: las emociones negativas son procesos que están latentes el día a día, ¿verdad? El estrés, la ansiedad, la depresión, la tristeza. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos estandarizar un proceso utilizado en países desarrollados, Europa, Alemania, y viene siendo los procesos de atenciones primarias en esos centros hospitalarios. ¿Por qué? Porque a lo mejor con una pastillita usted se le puede curar el dolor de cabeza o el dolor muscular, pero resulta ser que usted tiene un proceso psicológico y un proceso emocional que no le está permitiendo a usted, pues digamos, salir de eso. Entonces, estamos a la orden, si se puede, por favor, más información, lo puede buscar en la página de Pucamaima, o, bueno, si puede contactar a Ibelice, yo le puedo dar pues más contacto y más información acerca de qué consiste eso. Terapia psicológica gratis. Eso está muy interesante. Así que, vamos, público televidente, anímense. Ay, qué bueno, eso está muy bueno, esa iniciativa. Muchísimas gracias a todos los televidentes que en esta noche nos sintonó. Que pasen una feliz noche. Gracias. Bye, bye, un placer, un placer. Vamos a seguir otro día, ¿verdad que sí? Claro, claro, muy interesante. Muy interesante, ¿verdad que sí? ¿Tienes algún problema con tu celular? ¿Deseas cambiar tu celular por uno más moderno? ¡Fácil! Ven a Braulio Celular, los más experimentados y expertos en telefonía móvil. Braulio Celular, de todo en el moderno mundo del teléfono celular. Reparación, desbloqueo, instalación de software de todo tipo de teléfonos y smartphone. Moderno edificio. Todo tipo de piezas y servicios, estamos abiertos para servirte. En Santiago y Santo Domingo se oye un solo nombre: Braulio Celular. Hotel Bohío Punta Cana. En la paradisíaca región del este está Punta Cana, bordeado por cristalinas aguas, cocoteros y playas de arena blanca. En ese hermoso lugar está Hotel Bohío Punta Cana, un rinconcito mágico. Ven con nosotros a disfrutar de estas inolvidables vacaciones. Hotel Bohío Punta Cana, para pasar los mejores momentos en tiempos de pandemia. Tenemos irresistibles ofertas, un lugar donde vivirás momentos mágicos a solo 25 metros de la playa, con el amable trato de nuestro personal. Hotel Bohío Punta Cana, teléfono 809-505-8090. Observamos las reglas sanitarias, mascarillas y distanciamiento social. Hotel Bohío Punta Cana. Somos Eventos y Alquileres del Cibao. La calidad de un servicio de primera nos convierten en tu mejor opción para los momentos importantes. Alquileres, decoración y organización de eventos. Todo lo que buscas se suma a un equipo profesional que te acompaña hasta convertir tus ideas en realidad. Hazlo posible, hazlo simple, con Eventos y Alquileres del Cibao. Avenida República de Argentina, número 4, Rincón Largo, Santiago. 809-241-2310.